por último, pues una comunicación. Hay unos compañeros de la seccional de UAT que están participando en una competencia. Entonces, apenas terminemos la charla con Juan, vamos a compartir pues un video y un QR. Ustedes pues nos pueden colaborar compartiéndoselo a sus compañeros para que por favor les den like. Es una competencia pues que ellos están haciendo como grupo, como semillero de investigación. ¿Listo? Bueno, nuevamente agradecerles estar en este momento. Sabemos que el hambre apremia, entonces vamos a tratar de compartir alguno de las experiencias y conocimientos que hemos adquirido en los últimos años. Como lo mencionaba Daniel, soy egresado o graduado de la Universidad de Cundinamarca en el año 2012. Hoy vamos a ver un poco sobre lo que es gestión de vulnerabilidades. Yo me desempeño en el mundo de la ciberseguridad. Es un mundo muy bonito y el objetivo de hoy es que ustedes se incentiven a estudiar, a profundizar y a trabajar, ojalá, en este mundo de la ciberseguridad. Para arrancar, pues me gustaría iniciar con una frase bastante impactante en donde nosotros mencionamos que una vulnerabilidad sin gestionar puede ser la puerta de entrada de un ciberdelincuente y comprometer a una organización. De las miles o cientos de vulnerabilidades que pueden existir en el mundo, los delincuentes solamente necesitan una para poder entrar a una organización de manera ilícita o cometer algún acto ilícito. Un poco sobre mí, soy Juan Sebastián Rojas. Para los que no me conocen, he dado algunas charlas ya anteriormente en los eventos del FLISOL. Soy experto en ciberseguridad con más de 13 años de experiencia, graduado de la Universidad de Cundinamarca. He trabajado desde diferentes roles en temas de ciberseguridad, desde analista, senior, luego he sido director, gerente en temas de ciberseguridad y lidero equipos de ciberseguridad desde hace algunos años. Hoy hablaremos sobre qué es una vulnerabilidad, qué es una amenaza, qué es un riesgo, los estándares claves para poder entender y comprender sobre qué estamos conversando, ¿cierto? Porque muchas veces hablamos de temas de vulnerabilidades, pero no tenemos claramente cuál es la estructura o los estándares sobre los cuales nosotros realmente debemos profundizar el tema de las vulnerabilidades, no solamente decir, ay, hay una vulnerabilidad en un servidor Windows 2019 y ya, sino que esto tiene algunas características puntuales y especiales que queremos presentarles el día de hoy. ¿Qué es una vulnerabilidad de Zero Day? ¿Cómo es un proceso de gestión de vulnerabilidades? Que es básicamente en lo que deberíamos estarnos entrenando o capacitando para las actividades del futuro en las empresas y algunas herramientas de licencia de open source. Entonces, iniciamos con el tema grueso. ¿Qué es una vulnerabilidad? ¿Alguien acá quisiera compartir qué considera que es una vulnerabilidad? De pronto tú, ¿qué crees que es una vulnerabilidad? Algo donde alguien está expuesto, no necesariamente a nivel de tecnología, también a nivel personal, ¿cierto? ¿Alguien más? Una deficiencia de un control, ¿correcto? ¿Alguna persona en las de arriba? La desventaja de algunos aspectos que pueden ser vulnerables, tanto emocional como físicamente, que se pueden abusar para explotar así, para conseguir un medio. También, muy bien. Entonces, básicamente para resumirlo en una sola palabra, una vulnerabilidad es una debilidad, ¿cierto? Y esta debilidad puede estar, como lo mencionaba ya el compañero, en las personas, en la tecnología, en los procesos, por no configurar o por no llevar a cabo una adecuada configuración. Entonces, es una debilidad, eso es una vulnerabilidad, para resumirlo. ¿Listo? Ahora, siempre hemos enfrentado tres definiciones que generalmente generan confusión. Entre ellas está la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. Una amenaza no es lo mismo una vulnerabilidad y una vulnerabilidad no es lo mismo un riesgo, aunque en entornos corporativos muchas veces se tiende a confundir. Y para eso les traje este mini corto, un GIF, en donde llevándolo a la vida humana, digamos que estamos en un safari en el África donde vamos a ir a ver la naturaleza en torno vivo
y tenemos una amenaza. Tenemos una amenaza que en este caso los podemos observar cómo nos ven por la ventanita, ¿cierto? Unas leonas. Esa es la amenaza. Eso es lo que me puede llegar a hacer daño a mí o en términos coloquiales a una organización, ¿cierto? Tenemos algo que nos puede hacer daño. Luego viene la vulnerabilidad, ¿cierto? Que es que la debilidad, ¿no? Es decir, por donde puede esa amenaza llegar a explotar esa vulnerabilidad y materializar un riesgo. ¿Y cuál sería el riesgo en este caso? Pues que los leones nos muerdan, nos coman, nos lastimen. Entonces, efectivamente, en este video podemos observar que tenemos una amenaza, una vulnerabilidad en la puerta y un riesgo que probablemente se materializó. ¿Cómo se materializó? Pues bueno, lamentablemente no sabemos. Ojalá no les haya pasado nada grave. Este es un concepto muy importante de Kevin Mitnick. ¿Alguien sabe quién es o quién fue Kevin Mitnick? Porque ya falleció lamentablemente. Para los que no lo conocen, fue uno de los mayores hackers que han existido en el mundo en los principios del inicio de la tecnología. Él se especializaba en algo que se llama la ingeniería social, que no es más y nada menos que atacar la mente del ser humano para lograr obtener un beneficio propio. ¿Sí? Y él decía pues que no hay un parche para la estupidez humana. Y eso básicamente está muy orientado a lo que les mencionaba, ¿no? A cómo puedo yo llegar a hackear la mente de las personas para que hagan lo que yo quiero que hagan sin que se den cuenta. Para poder entender cómo funciona todo un proceso de gestión de vulnerabilidades, es importante tener claro cuáles son los estándares claves que nosotros manejamos a nivel técnico. Dentro de uno de ellos es el CWE o Common Weakness Enumeration, que es promovido o que se trabaja constantemente a través de una organización que se llama MITRE. ¿Alguien tiene claro qué es el Common Weakness Enumeration? Tal vez no, porque no somos muy técnicos o no estamos muy inmersos en este mundo de la tecnología, pero es básicamente cómo yo clasifico las vulnerabilidades o como lo dice en inglés, las debilidades. Y es eso, las categorías que yo puedo llegar a tener a nivel de una vulnerabilidad. ¿Listo? ¿Cómo funciona? Pues básicamente tenemos un plan y un análisis, un diseño, un desarrollo. Esto es un ejemplo de cómo funciona un proceso normal de desarrollo de software, ¿cierto? Primero yo planteo una necesidad, analizo qué es lo que necesito, después lo diseño y entre el diseño y el desarrollo se introducen estas debilidades o estas vulnerabilidades en donde después de pasar por un proceso de testing, de despliegue y de mantenimiento, pues ya las vulnerabilidades están presentes y por eso es que nosotros constantemente vemos cómo parches de seguridad salen cada mes, cada semana, cada 8 días de todos los productos del mundo. No hay ningún producto que sea infalible o que sea perfecto. Teníamos la charla de nuestro compañero de Oracle. En Oracle salen vulnerabilidades todos los días. En Microsoft salen vulnerabilidades todos los días. Y asimismo con todos los dispositivos que utilizamos a diario. Me volví. ¿Cómo funciona CWE? Básicamente clasifica todas las vulnerabilidades en un conjunto de grupos y ese conjunto de grupos es lo que llamamos una categoría. ¿Qué categorías tenemos dentro de las 5 principales? Entonces, que en la generación de una página web hay una correcta neutralización de las entradas y eso produce ataques de cross-site scripting. De pronto alguno conocerá qué es un cross-site scripting. Si no, lo veremos más adelante. Escritura fuera de banda, que puede llegar a ser como un buffer overflow, entre otras. ¿Sí? Estas son las 5 primeras categorías del top 25. Pero es un poco para que entendamos cómo se va estructurando el mundo de las vulnerabilidades para que cuando trabajemos en él nos sea más fácil entenderlo. Luego está el estándar CVE, que es parecido al anterior, solo que este es el Common Vulnerability Enumeration. ¿Sí? Y este básicamente lo que nos indica es
un identificador para cada vulnerabilidad. El anterior era un conjunto de vulnerabilidades que agrupábamos en una categoría. Aquí ya estamos hablando de una vulnerabilidad en específico. Cada vez que un investigador de ciberseguridad detecta, encuentra una vulnerabilidad en cualquier producto, lo reporta a Mitre a través de su proceso de CVE y ellos le asignan un identificador a esa vulnerabilidad. Es decir, antes teníamos el grupo, el conjunto, como decir este conjunto de sillas, y cada silla tiene un ID. Cada vulnerabilidad tiene un ID. ¿Listo? Eso es el CVE. ¿Cómo se ve, cómo se identifica? Pues básicamente tiene una descripción. En este caso es una vulnerabilidad asociada a Microsoft que fue publicada en el 2017 y aquí nos sale la descripción que a través de un servidor de SMB en cualquiera de estos sistemas operativos se puede ejecutar código de manera remota. Esta vulnerabilidad se las traje a colación porque en el 2017 hubo un gran boom a nivel de ciberseguridad en todas las empresas con un ataque de ransomware que se llamaba WannaCry. Quiero llorar. Esto fue supremamente grave a nivel mundial. Todas las organizaciones tuvieron que ejecutar sus acciones de remediación de manera inmediata porque los delincuentes estaban generando ataques de ransomware a las compañías, gracias Dani, de manera remota y de manera muy efectiva. Esto fue un caos total y todo se dio por una vulnerabilidad denominada CB 2017. Bueno, aquí se me cruza con la pantalla. ¿Por qué será? O la resolución. ¿Sí? Listo. La 2017-145. Los ID se entregan por el número de año. Se indica que es una vulnerabilidad que ha sido establecida, el número de año y un número secuencial dependiendo del reporte. Es decir, que para el 2017 esta fue la vulnerabilidad 145 que se identificó, que se reportó, que se validó y que se le asignó un ID. Luego tenemos otro estándar clave que es el CBSS. Entonces, si se dan cuenta, llevamos dos, este es el tercero, en donde básicamente ahora le vamos a dar una puntuación a cada vulnerabilidad. Ustedes habrán escuchado que existen vulnerabilidades críticas, altas, medias, bajas. Y esa criticidad o esa severidad se otorga a través de un estándar que es el Common Vulnerability Scoring System, en donde básicamente a través de unas calculadoras, hoy en día estamos en la versión 4.0 de las calculadoras, la más utilizada es entre la 2 y la 3, la 4 está muy reciente, entonces la mayoría de vulnerabilidades no están categorizadas o marcadas con la calculadora versión 4, pero básicamente es diligenciar un conjunto de datos y a través del diligenciamiento de este conjunto de datos, yo puedo darle un número a la severidad de la vulnerabilidad. Entonces ya lo vamos a ver. ¿Cómo funciona? Si la vulnerabilidad no tiene nada, pues no aplica, ¿cierto? Si está entre 0.1 y 3.9, la vulnerabilidad es baja. Si está entre 4 y 6.9 es media. Si está entre 7 y 8.9 es alta. Y si está entre 9 y 10 es una vulnerabilidad crítica. ¿De qué depende? De varios factores. Entre ellos, si esta vulnerabilidad puede ser fácilmente explotable o no. Sí puede ser explotable desde un ambiente remoto o no. Sí se requiere de intervención de un usuario o no. Todos esos factores los que se determinan en la calculadora CBSS, el vector de ataque, la complejidad de los requerimientos, los privilegios, la interacción del usuario, si afecta la confidencialidad, integridad, disponibilidad, si además de afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema afectado, también afecta a
infraestructura subsecuente a partir de ese ataque. Y cuando yo califico todo esto y le doy una descripción, la calculadora me da un número y a través de ese número yo ya tengo una severidad. Entonces, hemos venido conversando de que tenemos un grupo o unas categorías de vulnerabilidades, que tenemos unos identificadores únicos de las vulnerabilidades y que tenemos una severidad para cada vulnerabilidad, ¿vale? Si tienen alguna pregunta, en cualquier momento pueden levantar la mano sin ningún problema y la resolvemos. Aquí un ejemplo de cómo se diligencia. Entonces, se nos fue. ¿Ya? Ayuda al público. Llegó el almuerzo, llegó la lechona. Listo, ahí se nos adelantó un poquito. Ya. Problemas, tenemos una vulnerabilidad aquí en... Se llama Daniel la vulnerabilidad. ¿Están listos? Bueno, volvamos. Entonces estábamos haciendo el resumen de que las calculadoras tienen versiones. Esta es la versión 3, la que encuentran a este lado, y esta es la versión 4. La única diferencia es que ahora le incluyen sistemas subsecuentes que pueden verse afectados de la vulnerabilidad. Entonces, nuevamente reiteramos, tenemos una categoría de vulnerabilidades, un identificador para cada vulnerabilidad y una severidad para cada vulnerabilidad, ¿vale? Aquí ya vemos cómo se puede observar una una categorización a nivel de severidad de esta vulnerabilidad. Entonces, esta vulnerabilidad permite ejecutar código remoto a través del protocolo TCP/IP. Es una vulnerabilidad del año 2024, es la 38.063, para que se den cuenta la cantidad de vulnerabilidades que se identifican en un año. Se encontró en agosto 13 y se actualizó en septiembre 10 del 2024, asignado a Microsoft. Se le indica un identificador. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la severidad crítica? ¿Por qué? Porque nos dio 9.8 en la calculadora CBS punto 3, ¿sí? 3.1. Por eso, conocer estos estándares es importante, porque cuando empezamos a trabajar en el mundo de ciberseguridad y trabajamos en el proceso de gestión de vulnerabilidades, nos vamos a enfrentar contra todo este tipo de nomenclatura, y si no la entendemos, pues vamos a estar bastante perdidos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Nada? Bueno. Finalmente, vamos a conversar de ahora dónde almacenamos toda esa información que hemos obtenido. Entonces, desde el NIST, que es una entidad de Estados Unidos, se creó la National Vulnerability Database, en donde todo lo que hemos conversado se almacena de manera organizada para que las personas lo puedan encontrar e identificar, y asimismo todas las plataformas de gestión de vulnerabilidades puedan trabajar, que es lo que vamos a ver en el siguiente punto. Esto ya es una vulnerabilidad identificada o almacenada en la base de datos nacional. ¿Listo? Entonces aquí que encontramos el identificador, que es el CVE, lo que mencionábamos ahorita, la descripción, ejecución de código remoto a través de TCP, la calificación de esa vulnerabilidad, ¿cierto? Y bueno, pues toda la información a través de la cual se puede explotar y la severidad, ¿cierto? Esta es una vulnerabilidad crítica basada en la calculadora en versión 3X de lo que hemos conversado. Entonces, nuevamente,
tenemos una categoría, un identificador de vulnerabilidad, una severidad de vulnerabilidad y ahora la tenemos organizada para poderla encontrar fácilmente en una consulta. Para que se den cuenta también un poco cómo evoluciona esto, estas fueron la cantidad de vulnerabilidades que se recibieron de parte de la base de datos. Es decir, que nada más en lo que llevamos del año 2025, llevamos 19.276 vulnerabilidades reportadas. Y esto, como les indico, puede ser en cualquier programa o software que nosotros encontramos habitualmente, puede ser de Oracle, de Linux, de Windows, de lo que sea. Ahora, hay algo que también es importante y es clave que lo tengan presente, y es una vulnerabilidad Zero Day. ¿Alguien ha visto la serie Zero Day en Netflix, de casualidad? ¿No han tenido la oportunidad? Pues si no han tenido la oportunidad, se la recomiendo. Básicamente es un conflicto político, pero todo nace a través de que alguien, para no hacerles contarles spoilers de la serie, alguien se aprovechó de unas vulnerabilidades Zero Day en el gobierno de Estados Unidos y provocó unos ataques que generaron bastante incertidumbre, muertes, parálisis total del país, entre otras. ¿Por qué? Porque una vulnerabilidad 0 es una vulnerabilidad que se ha identificado, pero que no tiene parche o que no tiene un mecanismo de remediación. Es decir, que cualquiera lo podría explotar y no hay ninguna forma de detenerlo. Esa es la diferencia. Un 0 day no hay forma de detenerlo. En todo lo que vimos anteriormente, todo lo que está reportado en las bases de datos nacionales, se le reporta a los fabricantes y los fabricantes generan los parches respectivos para mitigar esa vulnerabilidad para que no vuelva a ocurrir. Cuando es un 0 day, no hay quien lo detenga. Entonces es una vulnerabilidad que se puede explotar fácilmente por cualquier persona que la conozca y por cualquier persona que tenga los mecanismos necesarios para hacerlo. Hasta ahí, con hambre, ya casi acabamos, muchachos. ¿Cómo vamos? Entonces, después de entender todos estos temas de estándares del CW, del CBB, de la base de datos nacional de seguridad, etcétera, ahora sí vamos a entrar a lo que es un proceso de gestión de vulnerabilidades, que no es más y nada menos que a través de un ciclo PHBA, yo como empresa, como organización, ¿cómo empiezo a identificar, a gestionar, a mitigar y a mejorar todo un proceso de identificación de vulnerabilidades? Todas las empresas que son atacadas hoy en día es porque no tienen un correcto proceso de gestión de vulnerabilidades. Recordemos el mensaje que vimos al principio de la charla. Solo basta una vulnerabilidad para que un delincuente tenga la capacidad de aprovecharse de un sistema y a partir de ahí hackear una compañía. ¿Sí? Entonces, básicamente tenemos 7 pasos. Planear el análisis, implementar el análisis, priorizar las vulnerabilidades. Esta priorización ya no se hace a nivel de severidad, sino a nivel de riesgo. Es decir, qué tan crítico es esta vulnerabilidad versus el activo que la posee. Solucionar, que generalmente es la instalación de parches o controles compensatorios, verificar que estuvo bien solucionada, lecciones aprendidas que se hayan podido generar durante el camino y volver a hacerlo de manera continua. Esto es importante, por eso se llama un proceso, porque no es algo que una organización deba hacer una sola vez en la vida y ya no más. Por eso es importante que en el mundo de la ingeniería se empiecen a desarrollar habilidades y capacidades dentro de los estudiantes para que puedan suplir esas necesidades laborales que hoy en día son muy importantes. Listo. Entonces, ya en la recta final de la charla vamos a conversar un poquitico de qué herramientas tenemos open source que nos facilitan este proceso de gestión de vulnerabilidades. Entre ellas tenemos OpenBAS, que es un escáner de vulnerabilidades en redes e infraestructura. Tenemos OWASP,
que es de OWASP, que es un proyecto abierto de seguridad en aplicaciones web para detectar vulnerabilidades en aplicaciones web e interceptación de tráfico. Tenemos Claire y Trivy para análisis de imágenes Docker y Kubernetes, y Nikto para escaneo de servidores web. Vamos a profundizar en esta charla para no hacerla muy extensa, únicamente sobre OpenBAS, porque es una de las más importantes y de las que más se usan hoy en día en las organizaciones. OpenBAS es de Open Vulnerability Assessment Scanner. Está desarrollado por la compañía Greenbone. La última versión que tenemos del 22 de abril del 2025 es la 23.17. ¿Cómo nace OpenBAS? Resulta que hace muchos años atrás había un proyecto que se llamaba Nessus. Ese proyecto era de código abierto. Lo adquirió una empresa que se llama Tenable y decidió cerrarlo, volverlo licenciado de manera privativa y que las personas que quisieran utilizarlo deberían pagar por ese tipo de licenciamiento. Entonces, muchos de los desarrolladores que estaban en Nessus en ese momento, pues no les gustó la idea porque ellos ya venían trabajando en comunidad, en un sentido muy abierto de open source, y entonces simplemente se organizaron y después de unos meses lanzaron OpenBAS, es decir, que es el mismo core de Nessus, que es una plataforma muy robusta hoy en día, pero que las empresas tienen que pagar por utilizarla, y OpenBAS funciona de forma similar, solo que esta es de código abierto. ¿Sí? Y este es un ejemplo de un reporte. Entonces aquí podemos identificar que hay 3 vulnerabilidades altas, 4 vulnerabilidades medias, 0 vulnerabilidades bajas. Estos son los diferentes tipos de vulnerabilidades y aquí es donde empieza a tener sentido todo lo que hablamos anteriormente. Que cuando ya vemos un reporte de vulnerabilidades podemos identificar cosas como, esta es una vulnerabilidad que tiene una severidad de 9.0, por eso es crítica. Esta vulnerabilidad tiene una categoría que corresponde al CWE y es una vulnerabilidad puntual que tiene asignado un identificador que es el CVE. Por eso era importante que conociéramos un poco sobre los estándares para que cuando nos enfrentemos ya a un reporte de vulnerabilidades podamos entender a qué hace referencia cada uno. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguien quisiera preguntar algo? ¿No? Bueno, tú dices que viene con una base de datos para todos los reportes de las vulnerabilidades, pero lo que tengo yo de conocimiento, existen diferentes normas ya creadas de esas vulnerabilidades. ¿Cuáles están implementadas ahí o no hay referencia? Cuando dices normas, ¿te refieres a qué? Digamos que en este caso yo conozco la ISO 27005 y la Marjorie. Bueno, esas son normativas o puntos de referencia a nivel internacional que me permiten generar procesos de manera coherente en diferentes organizaciones. Esa es la diferencia. Aquí estamos hablando más de lo técnico, de cómo se organiza la información para presentar una vulnerabilidad, no de cómo gestionarlas. Entonces, como tú lo estás mencionando, para poder llevar a cabo, por ejemplo, un adecuado proceso de gestión de vulnerabilidades, existe una norma ISO que me indica cuáles deberían ser los procesos, pero no es lo mismo almacenar o a gestionar los identificadores de las vulnerabilidades. Esa sería la diferencia. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Buenas tardes. Yo tengo una duda. Digamos que hay las que tienen el ID identificador, pues ya tienen como un protocolo desarrollado para darles el parche o solucionarlas. El caso de, por ejemplo, las primeras que no tienen como ese identificador, ¿cómo sería el proceso para llegar a solucionarlas? O bueno, para mitigar ese crítico a algo más leve. Perfecto. Por eso estos eventos son tan importantes, porque estos eventos promueven la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Que como tú lo has mencionado, pueden existir vulnerabilidades que nadie sepa que existen, ¿cierto? Salvo algunos gobiernos o algunos grupos criminales que son los que las han identificado.
Si nadie reporta la vulnerabilidad, estos grupos criminales pueden explotarlas. Para mitigar esto, existe el concepto de forense digital y respuesta a incidentes. Entonces, una organización que identifica un incidente y hace un proceso de análisis puede llegar a saber que fue a través de una vulnerabilidad y reportarla. Y todo este proceso solo arranca cuando se reporta la vulnerabilidad, ¿sí? Si nadie la reporta, la comunidad no puede trabajar. Entonces no habría un parche hasta que alguien alce la mano y diga, algo está pasando aquí, analicémoslo en comunidad, ¿vale? Entonces, para resumirlo, si las personas no lo reportan, los que tienen conocimiento de las vulnerabilidades, que en este caso serían 0 day, las aprovechan hasta que les den la oportunidad de hacerlo, ¿vale? ¿Respondí tu pregunta? Bien. ¿Por aquí hay otra? Sí, yo me quedé una duda respecto a las Zero Day. Tú mencionas que las empresas no pueden protegerse como tal de estas vulnerabilidades, pero entonces, ¿qué se hace con ellas? ¿Simplemente se esconden o...? Ja, excelente, sí, no, está muy bien. Entonces tenemos dos situaciones. Bueno, tenemos tres situaciones. Cuando ya se conoce la vulnerabilidad, se le ha dado un identificador, se le ha reportado al fabricante y el fabricante entrega un parche, ¿cierto? La otra, cuando la vulnerabilidad no la conoce sino un grupo muy pequeño, muy puntual que la está explotando. Y la tercera es un 0 day. Un 0 day es que la vulnerabilidad ya es conocida a nivel público, pero el fabricante todavía no tiene una remediación o un parche. Para responder tu pregunta, en este caso existe lo que se llaman los controles compensatorios y todo se basa a través de un análisis de riesgos. Y una respuesta muy válida puede ser, prefiero apagar el servidor, bajar la página y no dejarla expuesta porque no hay nada que pueda hacer. O le pongo un WAF, o le pongo un firewall, o le pongo un EDR, o le pongo un monitoreo más constante que me permita identificar si la vulnerabilidad está tratando de ser explotada. Y eso es lo que llamamos controles compensatorios, ¿vale? Entonces, sí hay algo para hacer, pero todo depende del riesgo y una decisión podría llegar a ser, no sé si lo han visto, pero muchas veces hay sitios que son atacados y lo primero que hacen es bajar la página. Se baja la página, se pone en mantenimiento y aunque es un comportamiento abrupto, pues es válido porque es preferible bajar la página a permitir que los delincuentes estén robándose la información. Gracias por tu pregunta. ¿Alguna más? Hola, buenas tardes. Pues más a modo de curiosidad, digamos, supongamos yo estoy haciendo una investigación, me encuentro una vulnerabilidad en Microsoft, reviso las bases de datos y veo que no hay nada. Digamos, ¿cómo se hace para uno reportar esto que uno encuentra digamos, al NIST o, digamos, al OpenBAS? ¿Cómo es esa gestión? Perfecto. Excelente pregunta también. Hay dos formas. Las empresas grandes tienen un programa que se llama Bug Bounty, en donde le pagan a las personas que encuentren vulnerabilidades. Entonces, eso también es un negocio, ser un bug bounty. Hay plataformas que se dedican a eso, como HackerOne, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si tú encuentras una vulnerabilidad que no está reportada en la base de datos y se la reportas a Microsoft, en el ejemplo que tú mencionas, puede que Microsoft te pague 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 dólares, dependiendo de la criticidad de la vulnerabilidad. Es un buen negocio. Y si no lo haces de esa manera, pues simplemente lo reportas al Mitre, que es la empresa que gestiona las CVEs. ¿Y ellos qué hacen? Reciben la notificación. Los expertos técnicos que trabajan con ellos verifican si la vulnerabilidad realmente existe o no. Y si sí, le asignan un identificador, se lo notifican a Microsoft y a través de Microsoft hacen todo el proceso de parchado. Eso se puede tomar algunas semanas, ¿sí? Entre que se descubre y se encuentra un parche. Ahí tendríamos un 0 day de 15 días o de 3 semanas. Pero hay programas que pagan muy bien por eso. Por ejemplo, Mercado Libre
ellos también pagan. Si uno encuentra una vulnerabilidad en Mercado Libre y se la reporta directamente a ellos le pueden pagar a uno 2.000, 5.000, $10.000 dependiendo de la vulnerabilidad. Gracias. Tenemos otra pregunta. Vale. ¿Qué pasa en el caso de que si, o sea, digamos, trabajo para una empresa, que ya iniciaron, ya hay una vulnerabilidad y creo un parche? ¿Qué pasa si en poco tiempo al momento de publicar el parche se encuentra otra vulnerabilidad o nunca se arregló la vulnerabilidad que se informó? Bueno, voy a devolverme aquí un poquito para responderte esa pregunta. Por eso hablamos de que esto es un proceso de gestión de vulnerabilidades que debe ser un ciclo continuo. Entonces, está perfecto el escenario en el que tú estás mencionando y hay una fase dentro del proceso de gestión de vulnerabilidades que se denomina verificar la efectividad de la instalación de ese parche. Si esto falla, pues están cometiendo errores en el proceso de gestión de vulnerabilidades. ¿Dónde debería corregirse? Aquí en lecciones aprendidas. ¿Sí? Eso en las organizaciones puede pasar. Puede pasar que yo instale un parche y me tire el servidor y me toca hacer rollback, restaurar el backup y ese parche ya no lo puedo implementar porque me está dañando el servidor. Entonces tengo que buscar controles compensatorios como era una de las cosas que veíamos en la pregunta anterior. ¿Vale? ¿Ahí respondí bien tu pregunta o queda alguna duda? Sí, perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Listo? Bueno, con eso concluimos la charla de hoy. Muchas gracias a todos. Bueno, un aplauso a Juan Rojas. Muchas gracias. Bueno, continuamos con, perdón.